justo al lado de los Estados Unidos, se desarrolla una guerra implacable, un conflicto que ha persistido desde diciembre de 2006, cuando México declaró la guerra a sus poderosos cárteles de drogas. No son criminales comunes, dirigen ejércitos, controlan territorios y luchan por el acceso a la lucrativa ruta de drogas hacia los Estados Unidos. Una nación que enfrenta una demanda insaciable de narcóticos. Esta violenta saga comenzó bajo el mandato del presidente Calderón, quien desplegó 6.500 soldados en Michoacán, desatando un conflicto que, casi 2 décadas después, no muestra signos de detenerse. Estos cárteles extienden su influencia profundamente en el tejido político, corrompiendo a funcionarios en México y en los Estados Unidos. Mientras tanto, se forma una oscura alianza con el Partido Comunista Chino, suministrando a los cárteles los medios para producir fentanilo, una plaga en las calles estadounidenses que está reduciendo la esperanza de vida. Ante esta creciente amenaza, los Texas Rangers tomaron una acción decisiva en octubre de 2023 en uno de los puntos de tráfico más notorios a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero, ¿quiénes son estos Rangers modernos y qué medidas drásticas tomaron para frenar la marea del crimen organizado? Al adentrarnos en esta saga, exploramos las estrategias y su impacto en la crisis fronteriza que ha atrapado a Estados Unidos desde 2021. Desentrañemos la compleja red de conflicto y valor en esta implacable saga fronteriza. Los Texas Rangers son una de las organizaciones policiales más antiguas de los Estados Unidos y la más antigua con jurisdicción estatal en el continente norteamericano. La unidad se originó en 1823, cuando Stephen F. Austin, el padre de Texas, organizó un grupo paramilitar para proteger a las 700 familias americanas que habían colonizado el área invitadas por el gobierno español, que entonces gobernaba México, del cual Texas era parte, debido a que estas tropas necesitaban recorrer amplias extensiones de tierra. Fueron llamadas Rangers. Este cuerpo de tropas se volvió más permanente en la década de 1830, ya que la entonces autoproclamada República de Texas tenía tensiones con el recién independiente México. Se necesitaban defensores en la frontera y contra los ataques de los nativos americanos, y los Rangers fueron diseñados para llevar a cabo ambas tareas. Los enfrentamientos con los nativos americanos eran mucho más frecuentes que las batallas más dramáticas con México. Y los Rangers continuaron en este servicio después de unirse a la Unión y ser reconocidos oficialmente como parte de los Estados Unidos tras la Guerra Mexicano-Americana. En una convención celebrada el 28 de enero de 1861, Texas se separó de la Unión. Los Rangers no participaron oficialmente en la Guerra Civil Americana, pero muchos de los hombres que componían la unidad sí lo hicieron. Los Texas Rangers de Terry, nombrados así por su oficial al mando, el coronel Benjamin Franklin Terry, se organizaron ese mismo año y lucharon como parte del ejército confederado. No obstante, la Unión ganó la guerra. Texas fue ocupada y los Rangers fueron disueltos temporalmente durante la reconstrucción. Fueron reorganizados, pero después de que la reconstrucción terminó en 1873, tras la disputada elección presidencial del año anterior, los Rangers fueron reconstituidos. A medida que se cerró la frontera, los Rangers cambiaron gradualmente de ser un grupo paramilitar a involucrarse en trabajos de investigación y policía. En 1935, aproximadamente un siglo después de su fundación, la transición se hizo oficial cuando los Rangers se incorporaron al recién creado Departamento de Seguridad Pública de Texas. En esta capacidad, actúan como la Oficina de Investigación del Estado, el equivalente texano del FBI. En octubre de 2023, en medio de la crisis fronteriza, los Texas Rangers centraron su atención en la isla Frontón en el Río Grande. Esta isla es de formación reciente y no existía cuando se crearon los Rangers. El río cortó un nuevo canal entre 1852 y 1926 que gradualmente separó esta porción de tierra del continente. Como esta separación ocurrió después de la Guerra Mexicano-Americana y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, hubo algunas disputas sobre la nacionalidad de esta nueva isla. El Tratado de 1848 estableció el Río Grande como la frontera entre los dos países. La tierra al norte del río se consideraba territorio estadounidense, con la orilla sur siendo mexicana. El canal que creó la isla la separó del continente hacia el norte. ¿Significaba esto que ahora era parte de México? Durante décadas, esta pregunta quedó en un limbo legal y ambos lados se mantuvieron en gran medida alejados de la isla. Sin embargo, el problema se resolvió en 1976. Ese año,
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, creada en 1889 por Estados Unidos y México para manejar cualquier problema territorial futuro, reconoció a Frontón como territorio estadounidense de acuerdo con un nuevo tratado entre los dos países que entró en vigor en 1970. Hoy, la isla Frontón se considera parte del condado de Starr en Texas. La isla Frontón está deshabitada. Tiene una longitud de aproximadamente 2 millas y una superficie total de unas 160 acres. La isla es mayormente plana, con la elevación más alta de 177 pies. Como nadie vive en la isla, no hubo nadie para controlar el crecimiento de la flora, y en el momento del operativo estaba cubierta de vegetación espesa. Además, debido a que nadie vive allí, la isla Frontón no tenía un perfil alto. Los agentes gubernamentales de ambos lados de la frontera tendían a evitar el lugar para prevenir disputas internacionales, incluso después de que las preguntas sobre su propiedad se resolvieran en los años 70. Ya en la década de 1980, la isla mostró su potencial como un bastión para la actividad criminal. El 10 de junio de 1983, 7 convictos trabajaban en un patio de la prisión en el lado mexicano de la frontera. Aprovechando una oportunidad, los criminales usaron sus herramientas para atacar a un guardia, golpeándolo en la cabeza. Luego tomaron su arma, escaparon por una puerta que se había abierto para una entrega de madera y huyeron a la isla Frontón. 3 de los hombres estaban detenidos en relación con los asesinatos de 2 oficiales de policía federal mexicanos. Las autoridades de ambos lados de la frontera cooperaron en sus intentos de arrestar a los fugitivos, pero no fue una tarea fácil. La densa vegetación en la isla Frontón hizo que la vigilancia y la recopilación de inteligencia fueran casi imposibles. La observación desde helicópteros resultó casi inútil. 3 de los fugitivos no fueron capturados hasta el día 12. Los informes sobre los otros 4 son difíciles de encontrar. La vegetación en la isla Frontón no solo es ideal para esconder personas, sino también para que el cartel oculte sus cargamentos ilícitos. El Río Grande también es poco profundo en esta área y relativamente fácil de cruzar en comparación con las zonas más profundas en otros lugares. Para hacer la isla aún más deseable como punto de tránsito, hay una red de carreteras bien establecida cerca del cruce del río en el lado mexicano de la frontera, lo que facilita a los cárteles mover sus mercancías. Todos estos factores hicieron de la isla Frontón un lugar perfecto para actuar como un punto caliente para el crimen organizado, y los cárteles mexicanos de drogas la han utilizado durante mucho tiempo como un punto de tránsito para narcóticos, armas y tráfico humano. Para combatir estas tendencias y la enorme oleada de cruces fronterizos, el estado de Texas lanzó la Operación Lone Star en marzo de 2021. El objetivo de la misión era disuadir la inmigración ilegal y el tráfico de armas y narcóticos a través de la frontera por parte de los cárteles. Comenzó con la declaración de desastre del gobernador Abbott en 53 condados del estado ese mes. Tal declaración le dio la autoridad para desplegar a la Guardia Nacional de Texas en la frontera. La Operación Lone Star es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas, al cual pertenece la Guardia Nacional del Estado. La oficina del gobernador de Texas afirma que hasta marzo de 2024, la Operación Lone Star ha resultado en la aprehensión de más de 500,000 personas cruzando la frontera, más de 40,000 arrestos criminales, de los cuales 36,000 fueron arrestos por delitos graves, y la incautación de 469 millones de dosis de fentanilo. Sin embargo, investigaciones independientes han revelado que al menos 2,000 de estos arrestos no tenían un vínculo claro con la Operación Lone Star, lo que arroja dudas sobre algunas de las otras cifras. No obstante, un año después de su inicio, la Operación Lone Star comenzó a mostrar resultados. Las entradas ilegales en Texas aumentaron entre marzo de 2021 y marzo de 2022, pero a una tasa del 6.9% en comparación con el 36.3% en Arizona, el 30% en California y el 47% en Nuevo México. Pero los desafíos continúan. En la primavera de 2023, la administración Biden declaró el fin de la emergencia estatal relacionada con COVID-19 en Estados Unidos. Una de las consecuencias de esta declaración fue el fin de la aplicación del Título 42, la ordenanza relacionada con la salud pública que permitía la expulsión más fácil de personas cruzando la frontera. El gobernador Abbott respondió al aumento anticipado solicitando la asistencia de otros estados a través del Pacto de Asistencia en Emergencias, que facilita a los estados ayudarse entre sí con recursos en caso de desastre.
14 estados controlados por republicanos respondieron a la solicitud, siendo Florida el que envió más personal, alrededor de 1,100. La actividad en la isla Frontón aumentó durante todo el 2023, y como parte de la operación Lone Star, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, autorizó al Departamento de Seguridad Pública a patrullar el área el 7 de septiembre. Esto allanó el camino para la redada del mes siguiente. La redada tenía un precedente reciente. 2 islas a 90 millas al noroeste, cerca del punto de cruce fronterizo de Eagle Pass, fueron tomadas anteriormente por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Disuadir los cruces ilegales de la frontera fue el propósito detrás de las redadas anteriores, lo que dio a los Texas Rangers experiencia operativa en tomar control de estas pequeñas islas. El 9 de octubre, los Texas Rangers lanzaron su redada. Antes de hacerlo, aseguraron la cooperación con sus contrapartes mexicanas al otro lado de la frontera, aunque hacer esto conllevaba sus propios peligros. La primera finalidad de la redada era tomar una serie de estructuras construidas por los cárteles. Hacerlo restauraría el control operativo de la isla Frontón al estado de Texas. La vigilancia en la isla había sido tan laxa que los cárteles estaban marcando estos edificios con sus símbolos como su territorio. Y esto se hacía por una razón. Frontón no solo se encuentra en los límites entre Estados Unidos y México, sino en la frontera entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, que se ha aliado con el Cártel de los Zetas. Los cárteles, por lo tanto, no solo luchaban con la policía estadounidense y mexicana en el área, sino también entre ellos. Para demostrar el punto, algunos de los edificios estaban llenos de agujeros de bala por los tiroteos entre los cárteles rivales. Y de hecho, las imágenes de vigilancia mostraban personal armado del cártel patrullando la isla. Los edificios fueron construidos en los puntos altos de la isla para dar a los cárteles una ventaja en el campo de tiro. Los cárteles eran tan descarados en la isla que a veces disparaban a la policía estadounidense al otro lado del canal en el río. También disparaban a personas en el lado sur. El 9 de septiembre, 2 días después de la autorización de Buckingham para que los Texas Rangers se movieran en la isla, una caravana de 20 personas, 16 mexicanos y 4 estadounidenses, fue atacada cerca de la isla. 3 personas resultaron heridas en el incidente. Esencialmente, esta área en territorio estadounidense se estaba militarizando como parte de las políticas narco en expansión del cártel desde el estado mexicano de Tamaulipas. Este es uno de los lugares más peligrosos en México, y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha puesto en su lista de no viajar. Que se encuentre justo al otro lado de la frontera es una demostración de cuán caóticas son las cosas allí. La operación Lone Star buscó restaurar el control operativo de esta peligrosa isla a Estados Unidos y al estado de Texas. El gobernador Abbott ordenó a sus servicios de seguridad estatales tomar la isla y mantenerla, pase lo que pase. Para despejar la isla Frontón, los Texas Rangers necesitaban realizar esta operación de una manera altamente militarizada. Los hombres que participaron en la redada parecían miembros del ejército regular de los Estados Unidos, ya que vestían camuflaje completo y armaduras corporales mientras llevaban armas de grado militar. Sin embargo, la ubicación de la isla requirió reglas de enfrentamiento restrictivas. Los Rangers no debían disparar a nadie a menos que les dispararan primero, por temor a provocar un incidente internacional. Afortunadamente, los Rangers contaron con la ayuda de drones. La operación comenzó con la vigilancia de drones. Esto probablemente fue mucho más efectivo que la vigilancia con helicópteros en la isla en 1983, gracias a las cámaras de mayor resolución, la imagen térmica y que los drones son mucho menos detectables, aunque esto es solo una suposición educada. Como se mencionó, la Policía Federal Mexicana cooperó con los Rangers en la operación. Su tarea era cortar el acceso a la isla desde la orilla sur del Río Grande. Desafortunadamente, debido a que los cárteles han infiltrado la maquinaria del gobierno mexicano en todos los niveles de administración y en todas las agencias, la participación de la policía mexicana en su lado del Río Grande probablemente significó que los cárteles fueron advertidos sobre la operación de los Rangers. Los Rangers sin duda estaban al tanto de esto, pero actuaron de manera que lograron el máximo de sorpresa. Comenzaron su redada al amanecer.
En otra muestra de cuán peligrosa se había vuelto la isla, los Rangers necesitaban tener cuidado no solo con el fuego de armas pequeñas proveniente de los puntos elevados, sino también con dispositivos explosivos improvisados. Los oficiales advirtieron a sus hombres que no tocaran mochilas ni montones de ropa por temor a que pudieran estar booby-trapped, y de hecho, los oficiales de la ley habían encontrado una vez un IED entre alijos de rifles y municiones. Afortunadamente, los Rangers no encontraron a nadie en la isla durante su redada. Los miembros del cártel que se enteraron de la operación decidieron huir en lugar de enfrentar una lucha. Los Rangers participantes posaron con la bandera de Texas para enviar el mensaje de que habían retomado Frontón. Sin embargo, esta fue solo la primera fase de la operación. La isla había sido recapturada. Ahora el estado de Texas necesitaba ocuparla efectivamente. Al día siguiente de la redada, la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas comenzaron a fortificar Frontón para evitar el acceso desde el lado mexicano de la frontera. Una vez que los Rangers declararon que la isla estaba libre de hostiles, la Guardia Nacional de Texas comenzó la construcción. Estas fortificaciones incluyeron más de 1,5 millas de alambre de púas. La Guardia Nacional también comenzó a despejar la vegetación en la isla. Este acto suscitó objeciones de algunos sectores. El crecimiento de la flora en la isla Frontón había ayudado a convertirla en un refugio de vida silvestre de facto. Los expertos científicos también advirtieron que despejar la isla de vegetación traería un desastre ambiental local. Betty Pérez, una botánica local, dijo del plan: "Eso es lo que mantiene a estas islas firmes, la vegetación. Nos dirigimos a tiempos en los que habrá grandes tormentas. Esa isla simplemente se volará, y luego el limo terminará bajando por el río y causando más daño". A pesar del peligro, los funcionarios de Texas estaban decididos a continuar despejando la vegetación en la isla. Buckingham respondió que los ambientalistas deberían tener una preocupación real y que asegurar Frontón era necesario para que el estado de Texas lograra su objetivo de tener control operativo completo de la frontera. Las patrullas en el área continúan, pero debido a la escasez de personal y a una frontera vasta por patrullar en sectores mucho más ocupados, estas solo tendrán una efectividad limitada. La operación Lone Star de Texas también ha enfrentado desafíos legales, ya que la política de inmigración está constitucionalmente en el dominio federal, no en el estatal. Los enfrentamientos entre la autoridad estatal y federal llegaron a un punto crítico en enero de 2024, cuando agentes de Texas y otros estados fortificaron Shelby Park en Eagle Pass, de la misma manera que habían fortificado Frontón unos meses antes. El objetivo de este esfuerzo, según el gobernador Abbott, era proteger la soberanía del estado de Texas. Se construyeron extensas barreras de alambre de púas en el parque para evitar cruces ilegales de la frontera. La administración Biden inmediatamente presentó un desafío legal y exigió que los agentes de la patrulla fronteriza recuperaran el acceso al parque para procesar a las personas que habían cruzado la frontera. Un fallo de un tribunal inferior se puso del lado de Texas e impidió que las autoridades federales cortaran el alambre de púas que Texas había instalado. Este fallo fue posteriormente revocado en una decisión de 5-4 por la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el fallo fue ambiguo. Se permitió a los federales retirar las fortificaciones en Eagle Pass, pero la decisión no decía que Texas no pudiera construir más de ellas. El enfrentamiento, por lo tanto, ha continuado. Por esta razón, asegurar el control de la frontera será mucho más difícil para Texas que capturar una isla deshabitada en el río. Y las limitaciones de la redada en Frontón quedaron claras poco después. Imágenes de drones y cámaras ocultas en el suelo, publicadas un mes después de la operación en la isla Frontón, revelaron que escuadrones de miembros armados del cártel patrullaban la misma área fronteriza. Los cárteles ya no estaban en la isla, pero no había evidencia de que la redada hubiera dañado seriamente su capacidad para continuar su tráfico ilegal incluso en el mismo sector a lo largo de la frontera. De hecho, otros funcionarios advirtieron en el momento de la redada que los cárteles simplemente moverían sus actividades a otro lugar. Esto es cierto, pero privarles de las ventajas tácticas y la ambigüedad legal de la isla Frontón fue el movimiento correcto. Los cárteles ciertamente tendrán otra área desde la cual llevar a cabo sus actividades, pero la alternativa podría no ser tan ventajosa para ellos como lo fue Frontón. La crisis fronteriza y todo lo que conlleva no muestra signos de detenerse.
La frontera de Texas con México tiene más de 1.200 millas de largo. Intentar detener la actividad ilícita a lo largo de tal extensión siempre será, en cierto modo, un juego de golpear al topo. Los cárteles pueden aprovechar esto redirigiendo sus actividades a lugares que están menos patrullados. También hay partes de la frontera que son casi imposibles de patrullar de manera sistemática, gracias a los obstáculos naturales. Mientras tanto, los centros de población en ambos lados de la frontera no se alinean perfectamente entre sí. Un área densamente poblada al sur de la frontera puede actuar como un punto de partida fácil para que los cárteles contrabandeen sus cargamentos humanos y materiales a una parte desierta del lado norte, que es físicamente difícil de patrullar, o que no tiene infraestructura como barreras fronterizas. La mejor manera de mitigar esto es a través de la cooperación con las autoridades mexicanas en el centro de población en el lado sur, pero eso no está garantizado. Incluso si lo fuera, la infiltración de los cárteles en los servicios de seguridad de México a menudo significará que serán advertidos con anticipación y redirigirán sus actividades, lo que hace que sea una solución imperfecta en el mejor de los casos. Con estos factores y los desafíos legales que seguramente continuarán contra la operación Lone Star, Texas está en muchos aspectos contra la pared. A pesar del éxito de la redada en Frontón, la crisis del crimen organizado en la frontera sur de Estados Unidos no terminará pronto. ¿Qué piensas sobre la redada en la isla Frontón y el esfuerzo más amplio de la operación Lone Star? ¿Hay alguna manera para que Texas haga sus esfuerzos más efectivos? ¿Puede el uso incrementado de drones en el aire y en el agua eventualmente cambiar el juego en la lucha contra los cárteles? ¿Y qué operación podrían llevar a cabo los Texas Rangers a continuación? No olvides dejarnos tus opiniones en los comentarios. Además, asegúrate de darle like al video y suscribirte para más análisis geopolítica de expertos. Ahora, ve y mira lo que está deteniendo al ejército de Estados Unidos de atacar a los cárteles mexicanos o haz clic en este otro video.